Hola, soy Emanuel Castillo Rosas, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías y Ciencias Sociales Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, y estoy presentando mi proyecto para el análisis de la capitalización de criptomonedas en Power BI. Esto para la materia de presupuestos y finanzas en la secuencia 6NM60. Para empezar, quisiera aclarar qué son las criptomonedas. Cuando hablamos de criptomonedas, nos referimos a monedas digitales descentralizadas que utilizan métodos de criptografía para asegurar transacciones y operaciones tecnológicas como blockchain, y esto sin depender de bancos o gobiernos. Dicho en una manera más coloquial, son formas de dinero digital que solo existen en Internet, no son controladas por ningún banco o gobierno y se utilizan para comprar, vender o simplemente guardar su valor, como si fueran dinero electrónico, pero sin tener algún respaldo tangible, algo en la realidad. Muy bien, una vez que entendemos el concepto de criptomonedas, podemos pasar a revisar nuestra fuente de datos. Para este ejercicio estoy utilizando una base que contiene datos históricos de distintas criptomonedas. Los datos se dividen en nombre, la fecha en que se toman los datos, un valor de apertura, el valor más alto en el que se estuvo vendiendo esa criptomoneda en esta fecha en específico, el valor más bajo, su valor de cierre, el volumen o qué tanto fue solicitada la criptomoneda en esta fecha en particular, y un markup o market cap o cuánto recaudó en ese momento la criptomoneda. Ok, este sería como el giro principal, el corazón de nuestro dataset. Nuestra fuente de datos contiene cerca de 30.000 datos, al menos del lado de histórico de criptomonedas. Tenemos más datos que se relacionan con esta misma parte. Ah, para trabajar con las criptomonedas estamos agregando sus nombres, esto filtrado sin repetir, y un logo de URL que se utilizará ya en nuestros reportes. Dividimos también las criptomonedas en las plataformas en las que pueden ser utilizadas. De igual manera, para las plataformas se manejan URLs para los logos para utilizarlo posteriormente en los reportes. Y las plataformas también se dividen o se seccionan por regiones. Esto tiene un país y un continente para llevar un mejor control dentro de nuestro dashboard. Una vez que entendemos lo que son las criptomonedas y tenemos un enfoque general de lo que contiene nuestra fuente de datos, podemos dar un vistazo a los reportes. Los reportes nos seccionan la información en dos grandes partes, las criptomonedas y las plataformas. En estos dos grandes enfoques podemos ir de lo general a lo particular para visualizar la información según nos convenga o según lo prefieran los usuarios. Si iniciamos con las plataformas, el primer reporte que podríamos ver es enfocado a un nivel global del desempeño o qué tanta influencia tienen las distintas plataformas en las transacciones o trading, como se le llama al manejo de las criptomonedas. Este reporte en particular nos muestra el seccionamiento o qué tan usadas son las plataformas en las distintas regiones del mundo. Podemos verlo a nivel país, a nivel mundo, o también o tenemos filtros por continente. Todos nuestros dashboards son interactivos y cada una de las partes es dinámica, entonces tú puedes ir cambiando entre los valores o lo que te ofrecen los distintos reportes y digamos, cada uno de los elementos gráficos visuales que contiene se irán cambiando junto con los filtros o el enfoque que queramos ir dando. Podemos ir seccionando las distintas partes, ver el enfoque para los continentes, ver que pues por cada continente tenemos distintas plataformas. Estas plataformas se usan en distintas cantidades en cada lugar, cada continente, cada país, nos va dando un enfoque distinto. Hay países que no se contemplan aquí, justo el reporte nos lo menciona. Son 91 países considerados. Si nuestra fuente de datos fuese actualizada y se agregaran o quitaran países de la misma, este valor cambiará en automático. Entonces, podemos estar actualizando la fuente de datos y estos valores irían cambiando por sí solos. Si nos preguntamos, ¿esto de qué me sirve? ¿Qué puedo aprender aquí?
Pues si nos ponemos en el contexto de personas que quisieran invertir, que quisieran lanzar plataformas de esta índole, podríamos decir, ah, ok, yo dónde quiero lanzar mi plataforma, pues la quisiera lanzar en los lugares en los que más las usan o en el que hay menos usadas. ¿Por qué? Porque tal vez hay más mercado al cual tirarle, ¿no? Entonces, podemos usar nuestros rankings o justo ya tenemos la sección por continente. Nuestros continentes igual se van rankeando. En el caso de Norteamérica, para este dataset solo hay un total de, de 9 plataformas. Entonces, en comparación con los demás, son muy poquitas. Las cuestiones aquí son interesantes porque si bien son pocas en comparación con las demás, también son menos países en comparación con los demás. Y datos a tener en cuenta que se podrán ver más adelante es que cada país tiene legislaciones diferentes. En particular, Estados Unidos tiene legislaciones propias que solo te permiten plataformas muy específicas con regulaciones muy específicas para tú poder hacer transacciones con criptomonedas dentro de su territorio. Pero esa es información que se podrá ver en alguno de los otros reportes. Como mencioné, podemos ir de lo general a lo particular. El otro gran enfoque general sería ya no para las plataformas, sino para las criptomonedas. Tendríamos un seccionamiento bastante similar, por no decir el mismo, pero este sería justo tomando los datos de las criptomonedas. Si nos damos cuenta, aquí en lugar de tener nombres de plataformas, tenemos nombres de criptomonedas. Nombres de criptomonedas, de este lado, nombres de plataformas. Y el enfoque es distinto. Aquí contamos el cuánto recaudó la plataforma en total en todos los países inicialmente, todos los países, todos los continentes, y después podemos bajarlo a continentes y posteriormente a países. Aquí también podemos ver un top 5 de las plataformas más utilizadas o las menos utilizadas, perdón, más productivas o menos productivas. Esto refiriéndonos a cuánto generaron las criptomonedas en, eh, a- en alrededor del mundo. Perdón. Igualmente podemos ver un porcentaje global de cuánto representa esta recaudación a nivel mundial. Como podemos ver, en donde más se recauda es en Asia. Esto tiene mucho sentido porque si nosotros vamos a la parte global, vemos que de igual manera el lugar donde hay más plataformas es en Asia. Entonces, en Asia se pueden manejar muchísimas monedas más, las plataformas son más accesibles, el tú poder realizar transacciones es más fácil para los distintos usuarios. Entonces aquí ya podríamos tener un primer filtro. Si yo quisiese lanzar una moneda o una plataforma, ¿dónde lo haría? Pues en un lugar donde se mueven más, que esto podría ser en Asia. Esto solo por poner ejemplos de cómo se puede ir aplicando el dashboard. Ok, una vez conociendo lo general, el qué es todo lo que voy a ir teniendo a lo largo de, perdón, a lo largo de los reportes, podemos ir pasando a lo particular, como podría ser la capitalización o el cuánto va generando cada moneda, pero de manera individual. Como mencioné, nuestra base tiene solamente datos históricos, que estos van desde el año 2013 al 2019. Este es nuestro tope. Pero igualmente, como se mencionó, se puede actualizar la fuente de datos y estos valores cambiarían. Ok, podemos hacer el estudio o ver los resúmenes, el cómo se comporta la moneda en estos años, en este rango de fechas, por separado. Aquí tenemos un filtro en el que podemos ir seleccionando nuestras distintas monedas. De momento tenemos seleccionado, por ejemplo, Ethereum. Podemos irlo cambiando a Binance Coin o cualquier otra moneda. Y como se puede ver, como se mencionó antes, todos nuestros dashboards son dinámicos. Según tú vayas haciendo tu selección, tú vayas cambiando valores, el dashboard va a ir cambiando. En este caso, lo que nos muestra es la sumatoria o el total que recaudó en el histórico en este periodo, 2013 a 2019, esta moneda, que aquí son bastantes billones. También se puede ver el volumen. El volumen refiere a qué tanto fue solicitada de manera histórica nuestra moneda, qué tantas transacciones hubo, qué tanto se vendió, qué tanto se movió.
También tenemos un promedio en el valor de cierre, el valor final con el que se vendió la moneda en este periodo. Aquí sería un promedio de todos los días que se consideran en estas fechas. Y sería lo mismo, pero para nuestro valor más alto o el pico que tuvo la moneda en ese día. Estos valores son promedios o son como la recaudación, el punto final, lo que se obtendría si nosotros promediáramos en estos dos casos para el cierre y el pico, y lo que se obtendría como sumatoria, el valor final, todo lo que se recaudó, todo lo que se solicitó en este histórico. Para verlo más a detalle, no solo los datos finales, por así decirlo, podemos ver nuestras gráficas que nos manejan todas las fechas desde 2013 a 2019, seccionado por días y meses. Como se puede ver, te vas moviendo y te va dando cada uno de los valores. Ok. Además de estos datos del promedio del close y del height, habíamos comentado que tenemos promedios de apertura y promedios el promedio más bajo, los promedios más bajos en los que se manejó la moneda. Esto hablando del costo menor que llegó a tener. Estos los podemos observar en la gráfica de abajito. Nos va a ir dando de igual manera el promedio de apertura, el promedio más bajo, el promedio de cierre y el promedio más alto que tuvo en ese día en específico. Ok, podemos irnos moviendo y seguiremos viendo los valores para todo el año. Y como dijimos, nuestros dashboards son dinámicos, entonces podemos mover nuestro filtro. Ya no quiero que sea desde 2013, ahora quiero tomarlo desde 2015. Como se puede ver, se va reduciendo nuestra gráfica. Ya no empieza en 2013, empieza en el valor más bajo que está registrado para 2015. Y así vamos subiendo. También podríamos irlo recortando y recortando y recortando hasta tener un valor específico para solo un año. La sumatoria se nos haría de la misma manera. Tendríamos el concentrado de lo que se recaudó con esta moneda en este año en específico. Igual podemos irlo viendo. Tenemos los valores únicamente para este año que van por mes, día y sería únicamente este año, ¿va? Para esto igual podemos ir cambiando nuestro filtro y no perdemos información. Ahora podemos poner, por ejemplo, EOS. Entonces se cambiaría de igual manera todo este concentrado de información. Nuestras tablas también se actualizan y como dato extra tenemos imágenes dinámicas. Estas igual se van cambiando con cada nueva moneda que seleccionemos. Por ejemplo, podemos ir a Binance Coin otra vez. Estas se cambian igualmente nuestros datos, se cambia el logo, se cambian las gráficas y demás. Adicional a esto, podemos ver un resumen de lo que está ocurriendo con esa moneda en ese momento en específico o en este concentrado de momentos, ¿no? Es indistinto, se va a ver el resumen igualmente. Nos dice la criptomoneda, en este caso Bitcoin, está, está disponible en el mercado, disponible en el mercado desde 2015, que es nuestro valor mínimo para las fechas, ha generado un total de 4.699 billones, ¿no? Que sería este mismo valor que tenemos acá de dólares, y está disponible en las plataformas Binance, Coinbase y demás, ¿no? Esta misma información la podemos ver aquí como un extra, el dónde está nuestra moneda, en qué plataformas podríamos encontrarla, como pues para decir, ok, esta moneda me llamó la atención, se comporta bien. Como podemos ver, esta en particular tiene una tendencia a ir subiendo, subiendo y subiendo. Entonces, podríamos comprar ahora, o no sé si fuimos de los afortunados que compraron en 2015 y las vendieron en 2019, pues ya, pueden retirarse. Y ok, podemos como ir tomando estos comportamientos para nosotros tomar decisiones. Ok, dijimos que podemos ir de lo general a lo particular tanto para criptomonedas como para las plataformas. Ya vimos lo de las criptos, ahora veamos cómo se desempeñan las plataformas de manera individual. Tendríamos un enfoque, un diseño bastante similar. Igualmente podemos ir filtrando por nuestras plataformas, se irá cambiando tanto nuestro encabezado, valores, como logo y la descripción que nos da de qué,
¿qué monedas manejarían estas plataformas? ¿Cuánto se ha recaudado basado en ellas? Y demás, ¿no? Toda la información que veíamos en el lado de las criptomonedas la podemos ver también para las plataformas. Podemos decir, esta, por ejemplo, las monedas que están relacionadas con esta plataforma han recaudado tanto en este periodo de tiempo. Igualmente lo podemos ir reduciendo, aumentando y demás. Podemos ver el volumen de las criptomonedas que se manejan en esta plataforma, los concentrados, cuánto se ha manejado aquí y cuánto se seguirá manejando, ¿no? Esto es una comparación del año mayor con el año menor, ¿va? Vale, vale. Entonces podemos de igual manera ir viendo cómo se comporta la moneda, perdón, la plataforma, cómo se comportan las monedas relacionadas con la plataforma en cada día de cada mes del año, de los años que estamos considerando en nuestro filtro, que para este caso es 2015-2018. Ok, básicamente es el mismo comportamiento que para las criptomonedas, entonces lo único que cambia son los valores. Estos los vamos a ir teniendo de manera dinámica, como lo he mencionado. Entonces podemos pasar a la siguiente parte. Ahora, ¿qué sería lo más interesante que podríamos hacer si ya tenemos todos los datos de muchas criptomonedas, de muchas plataformas? Pues empezar a comparar, ¿no? Ver, ok, esta me llamó la atención, pero ¿qué tal si hay algo mejor? Eso sería un enfoque interesante. ¿Cómo podemos hacerlo? Nuestro último reporte nos ofrece una comparativa entre dos criptomonedas. Esto es únicamente para las criptomonedas, no tendría por el tipo de datos que se manejan de momento, no tendría mucho sentido hacerlo con las plataformas, pero es posible. Ok, igual que en los casos anteriores, podemos definir un rango de fechas. Podemos ver el histórico, el global, manteniendo desde 2013 como para los casos anteriores hasta 2019 o recortándole a un año en específico el que nosotros creamos. Hay que tener en cuenta que no todas las monedas existían en todos los años. Entonces, em, podemos ir filtrando. En este caso, las que tenemos son Bitcoin y Binance Coin. Podemos ver cuál es la diferencia entre lo que generó cada una en este periodo de tiempo, en todo el global que tenemos. Como se puede apreciar, este Bitcoin aplasta de una manera brutal en lo recaudado a Binance Coin. De hecho, como se puede ver en la gráfica, ni siquiera se aprecian los valores de Binance Coin porque no le hace ni sombra. Realmente las diferencias son brutales. Estamos hablando de cientos de billones a cientos de miles de billones a miles de billones en lo que recaudaron en este periodo de tiempo. Así para Binance sea un valor bastante alto, no tiene nada que hacer contra el gigante. Ok, y un caso más o menos similar para la parte de los volúmenes, el qué tan solicitadas fueron en este periodo de tiempo. Igualmente, los datos históricos los podemos ir viendo en las gráficas, los valores que te van dando en cada momento, cada día de cada mes de cada año. Ok, de igual manera lo podemos ir recortando, podríamos hacerlo a un año, por ejemplo, en particular, que sea 2015 a 2015. De igual manera, tú puedes jugar con esta parte, entonces es tanto como irlo arrastrando como poner valores, ¿no? Y como podemos ver, en cualquier año la diferencia es algo brutal. Igualmente, nuestros valores en esta parte, todo es dinámico, entonces podemos ir haciendo la comparativa con otro tipo de monedas, que ya no sea el gigante. Entonces pasemos con uno más chiquito, esto se ve más justo. Hmm, Tenemos valores, de hecho, bastante similares. Para este caso tenemos Bitcoin SSB y Binance Coin, ¿no? Entonces, utilicemos otro solo para ver las comparativas a una mejor manera. Ok, aquí ya no está tan disparejo, es un poquito, se puede ver de una mejor manera. Va. Aquí como podemos ver, las diferencias son mínimas, los detalles se van a ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces, igualmente, podemos jugar con nuestros filtros, cambiar de qué año a qué año queremos que se vea, que se hagan nuestras sumatorias. Y aquí vemos que justo en estos años, por estos años Cardano dejó de tener fuerza y empezó a ganar mucho más Binance Coin. Entonces, tal vez en estos años nos hubiese sido más lucrativo comprar estas monedas o, bueno, comprarlas para venderlas en un futuro.
Este es como el tipo de análisis que se va haciendo. Las personas que están interesadas en las criptomonedas, esto es lo que ven, la tendencia de las monedas, el cómo se van comportando, qué tan ¿qué tan estables son? Porque justamente, como se mencionó al inicio, las criptomonedas no tienen un valor real, algo tangible, algo que las respalde, como es para el papel moneda en el caso de México, que son las reservas nacionales de oro. No aplica para las criptomonedas, solo existen, se les da un valor, la gente lo estima y dicen, pues hasta que lo quiten, ¿no? Así funcionan las criptomonedas, por eso son tan volátiles, por eso podemos ver que en ocasiones pasamos de tener miles de millones a valer, no sé, cero en un instante. Esto es justo lo que se evalúa en los comportamientos de las criptomonedas. Ahora, entrando en materia, presupuestos y finanzas, ¿cómo podríamos aplicar esto que estamos viendo aquí a casos prácticos? Bueno, para este dashboard en particular tenemos tres ejemplos. Ok, entonces veamos nuestro primer caso práctico. Este sería sobre valor de dinero en el tiempo o para financiamientos. Ah, el problema nos dice, un inversionista desea saber cuánto habría necesitado invertir en 2019 para que su inversión de $10,000 en criptomonedas de que sea 70% Bitcoin y 30% Ethereum alcanzara el valor actual de 2014. Esto considerando una tasa de interés bancario del 5% anual. Va. ¿Cómo vamos a resolver esto? Lo primero es separar nuestras inversiones. 70% Bitcoin, 30% Ethereum. O sea, 7 y 3,000. ¿Cuánto valía cada una de estas monedas en ese momento? Sacamos los valores que podemos ver justo en nuestro dashboard. De ahí los podemos estar obteniendo, que para estos casos de 2019 para Bitcoin serían 4,000 y el precio de Ethereum sería, perdón, 150. ¿Ok? Vale, considerando estos valores, ah, ahora vamos a tomar los del 2024. Para Bitcoin va a ser 50,000, para Ethereum 3,000. Ahora calculamos los rendimientos con una regla de 3 simple. Decimos 7,000 por 50,000 entre 4,000 para el caso de Bitcoin y para el de Ethereum ponemos 3,000 por 3,000 sobre 150 y nos daría 100, nos darían sus respectivos valores, que serían 87,500 y 60,000 para el caso de Ethereum. Ok, ya tenemos estos dos valores. Ahora, lo que vamos a hacer es pasar del valor que tenía en ese momento el estimado para el 2024 al valor que debería de valer en el 2019, que es el tiempo presente que se plantea en nuestro ejercicio. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando la fórmula de valor presente basada en valor futuro. Entonces, sería el 147,500 que se divide entre uno más nuestra tasa de interés que habíamos dicho que era del 5% sobre, perdón, del 5%, esta suma elevada a la n, que es nuestra diferencia de tiempo, que en este caso es 24 menos 19, la diferencia, pues 5. Tomamos nuestra tasa de interés, de hecho aquí está, n a 5 años, y sacamos el valor presente. Con este valor presente lo que vamos a calcular ahora es cómo se habrían comportado los montos, nuestra tabla de amortización prácticamente, cómo se hubiese ido comportando esta parte. Pues tomamos nuestro año 1, nuestra inversión inicial, lo consideramos a una tasa de interés fija y vamos cambiando los valores. Multiplicamos inversión por interés, tenemos un monto, nuevamente inversión por interés, tenemos nuevamente un monto, inversión por interés, y así hasta llegar a nuestro año 5, donde deberíamos obtener nuevamente el valor que teníamos en ese momento, el estimado, que para nuestro caso son $147,500. Con esto podríamos concluir o interpretar que hubiese sido una buena inversión, que con lo necesario para invertir $10,000 hoy del entonces de 2019, hubieses tenido un rendimiento bastante bueno, con la tendencia a incrementar desde 2019 hasta ahora, con un aproximado de $30,000 de diferencia, que sería un muy buen rendimiento. Pero la cosa aquí con las criptomonedas, y es lo que seguimos reiterando, es que son muy, muy inestables. Para el caso de
Bitcoin en particular se mantuvo bastante estable mucho tiempo, Ethereum algo similar, después tuve un desplome muy feo, pero son tendencias a fin de cuenta. No hay nada seguro con las criptomonedas, pero en casos muy particulares puedes generar sumas bastante considerables. Por la misma volatilidad que tienen, es lo mismo hacia arriba o hacia abajo. Pero bueno, para nuestro caso en particular hubiera sido una buena inversión. Segundo caso práctico, manejando tablas de amortización. Ahora, nuestro caso nos dice, un trader, que es como se les llama a las personas que hacen estas transacciones de vender y comprar monedas en distintos momentos, es justo lo que se llama el trading, el intercambio de monedas. Quiere comparar la rentabilidad diaria para operar XRP y Binance Coin, que son dos tipos de criptomonedas que se manejan en nuestra fuente de datos, basado en el volumen y precio de cierre de las monedas. Entonces vamos a considerar para la primera moneda XRP un precio de apertura de 0.2198 dólares, un precio de cierre de 0.2163 y un volumen de serían 1.427 millones. Para Binance Coin va a ser algo similar, un valor de apertura que en este caso es 15.35 dólares, un valor de cierre de 15.28 y un volumen de 237 millones. Bastante considerable el volumen. La diferencia aquí se va a marcar en los rendimientos, en los precios de apertura, cierre y demás. La pregunta que se nos plantea es, si el trader invierte 5.000 dólares a 3 años en cada dataset, perdón, en cada asset, cada moneda, ¿cuál genera mayor ganancia pérdida considerando un FES del 0.1%? Un FES, un incremento. Ok, vamos a plantear nuestros dos casos. Retomamos todos nuestros valores. Tenemos nuestro tipo de moneda, es XRP y BNB o Binance. Ok, tenemos los valores iniciales de inversión. Para ambos van a ser 5.000, los precios de apertura, los volúmenes, el mismo FES. Y con esto vamos a calcular nuestra ganancia o pérdida, que pues como se puede ver aquí ya la tenemos calculada, que para ambos casos resulta ser negativa, pero aquí la cuestión, ¿en cuál es menos negativa? ¿Cómo hacemos esto? Pues calculamos valores presentes, tablas de amortización, hacemos sumatorias y valores netos. Ah, el resultado de toda esta sumatoria, de todo este proceso de al final tú decir, tengo una ganancia de tanto y mi fe es de tanto, a sumar estos y sumar estos, ¿cuánto me da? Perdón, restar a este le restas este y a este le restas este. Al final tú tendrías tu ganancia o pérdida neta, que para nuestro caso serían del lado de XRP 84.62 dólares y para el caso de BNB 27.80 dólares. Lo que se nos pregunta en nuestro enunciado es con cuál tenemos más ganancia o con cuál tenemos menos pérdida. Basado en este análisis, nosotros podemos concluir que el que tiene menos pérdida es el BNB. Entonces sería como la moneda que podríamos elegir o la menos peor. Ok, pasamos a nuestro tercer y último caso práctico. Este sería con periodos de recuperación. Lo que nos dice el enunciado es un minero, que es estas personas que generan las criptomonedas, así se le llama al proceso de tú generar una criptomoneda desde cero, minería, que en este caso es EOS, compra tokens en 2019. Igual los tokens los podemos manejar como monedas, lo que serían, para este caso, cada una de las monedas, una unidad monetaria, por así decirlo. Quiere predecir su inversión para la caída de precio, con una inversión inicial en el 4 de diciembre de 2019 para un precio de, de nuestra moneda EOS a 2.65 dólares. Compra 10.000 tokens. Esto serían 26.500 dólares a una vida útil de 4 años, o sea, hasta 2023, con un valor residual de 5 centavos por token, o sea, 5.000 dólares en total. Basado en estos datos se nos pide calcular la depreciación anual por el método lineal, se nos pide calcular el precio en 2023
a 80 centavos cuál sería la pérdida de capitalizada y calcular el flujo de efectivo si se vende en 2023. Ok. Considerando estas últimas partes, pasamos a resolver nuestro problema. Entonces, armamos de igual manera nuestras tablas. Tenemos nuestra inversión inicial, cuánto valía en ese momento, los tokens, la vida útil, el valor residual que vamos a tener de esta moneda, el precio inicial perdón, el precio que tendrá la moneda al final de nuestro ejercicio en el 2023 cuando se quiere vender y entonces nos piden el valor de mercado de 2023. Si nos dicen que el precio de mercado, el precio en el que tendrá esa moneda en el 2023 es de 0.8, entonces solamente multiplicamos 0.8 por 10.000 y tenemos el valor de mercado. Nuestra depreciación anual calculada sería de 5.395, que esto es el valor de entrada menos el valor de salida menos la vida útil. Perdón, entre la vida útil. La pérdida capitalizada sería la diferencia entre el valor de mercado y la depreciación anual, perdón, entre estos dos. Y aquí obtendríamos nuestro flujo de efectivo. Nuestro periodo de recuperación ya se está marcando aquí a 3 años, 27 días, 16 horas y 36 minutos. Y la. Pero este se saca al final de nuestro proceso. ¿Cómo hacemos todo este proceso? Primero sacamos nuestras depreciaciones anuales, el cómo va comportándose la moneda cada año. Entonces, tenemos el valor presente de la moneda, el valor inicial, la depreciación anual que ya calculamos aquí, y entonces tenemos el remans, que es justo la diferencia entre estos dos. Ok, ahora continuamos con el mismo proceso. Seguimos sacando diferencias hasta llegar a nuestro valor al valor de residual, al 5000 USD, que serían estos mismos, tendrían que cuadrar. Esto es lo que tenemos que obtener al final. Con todos estos valores calculados una vez, el remanente, la depreciación anual y pues los valores presentes para cada año, pasamos a calcular el flujo de efectivo. ¿Cómo hacemos esto? Estamos diciendo que vamos a vender en el año 2023, ¿no? Tenemos este valor, lo multiplicamos por el valor de venta y obtenemos el valor de 12.000, ¿vale? Esto es en lo que vamos a estar vendiendo en el año 2023 nuestra moneda. Esto a cierre de año. Ok, ahora consideramos los costos de venta. Aquí es un estimado. Digamos que nos cuesta 2.000 vender nuestras criptomonedas. ¿Por qué es? Tenemos valores de pérdida, valores de por usar una computadora, esta parte del minado y demás. Entonces consideremos un valor de venta, perdón, un costo de venta de 2.000. Nos genera nuestra utilidad bruta, que serían 10.000. Considerando la depreciación anual, que es lo que calculamos aquí arribita, no, nos dejaría la utilidad antes de impuestos. En estas partes no está regulado en todos. Hay países que ni siquiera perciben las plataformas como tal de alguna manera legítima. Entonces, esto no aplica a todos. Son casos muy, muy particulares. Consideramos con esta parte del impuesto, entonces sacamos nuestra utilidad neta. Después de la utilidad neta, sumamos la depreciación anual, lo que calculamos arriba, y eso nos da nuestro flujo de efectivo, que es el valor que tenemos aquí al final, flujo de efectivo a 2023. Ok, después del flujo de efectivo, ahora sí podemos calcular el periodo de recuperación. Si nosotros estamos considerando que tenemos un flujo de efectivo de 8.612.50 por año, entonces Eh, tomamos este valor como partida y ponemos los valores restantes, que para nuestro caso sería el valor inicial, el de inversión inicial, 26.500, y hacemos esta resta. 26.500 menos 8.612, obtenemos el valor, pasamos con el siguiente, obtenemos nuestro nuevo valor, pasamos con el siguiente, así hasta llegar a cero. Ok, ya terminamos nuestra tabla de periodo de recuperación. Ya el saldo de restante es en cero, ya no debemos nada. Como tal, en este punto podríamos decir que ya se recuperó todo lo que se invirtió al inicio. Ahora, ¿cómo calculamos el punto exacto, el momento, el día, la hora, el minuto, el segundo en el que se obtuvo
ese valor de recuperación en el que dijimos, ya, otra vez estoy bien. Tomamos el valor resultante de nuestro flujo de efectivo, para nuestro caso 8,612,50. Este lo vamos a dividir entre los días que tiene un año natural, que para estos casos serían 360 días. Tomamos ese valor, lo dividimos entre 360 y nos da lo que estábamos generando como ingresos diarios o el estimado diario de ingresos para este caso en particular. Ok, tomando este valor en cuenta, es ahora que vamos a empezar a calcular los días, perdón, los años, meses, días y demás que nos fue tomando llegar a este valorcito, ¿vale? Ya tenemos el valor diario. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Si decimos que al día que estamos generando tanto, ¿cuánto estamos generando al año? Pues nuevamente multiplicamos este por el valor que tienen los años, que nos volvería a dar este mismo, y entonces dividimos nuestro total, el valor inicial de inversión, que es 26,500, entre los 8,612. Esto nos daría algo aproximado a esto, entonces tendríamos un valor de 3 años, pero aún ahí tendríamos restantes. Digamos, esto lo podemos cerrar en 3, entonces, sin puntos decimales, esto es 3, aquí tendríamos valores restantes, entonces mantenemos solo 3 y pasamos a los días. Dijimos que al día estamos generando 23,92. Del resultado o el residuo, perdón, de esta división de 26,500 entre 8,612, vamos a tomarlo y dividirlo entre el valor unitario, el valor por día, y nos va a dar cuántos días hicimos. Ahora, si esto generamos al día, ¿cuánto generamos cada hora? Entonces dividimos esto entre 24 y entonces el valor residual de esta división lo vamos a dividir entre la división de esto entre 24 y así dividiendo ahora en lugar de entre 24 entre 60, porque ¿cuántos minutos tiene una hora? Pues 60, ¿no? Este residual entre el resultado de esta última división y así sucesivamente hasta llegar a los segundos. En este punto podemos decir que nuestro periodo de recuperación cerraría en 3 años, 27 días, 16 horas, 36 minutos y 55 segundos. Y en este punto estaríamos terminando. Ok, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.